Damos inicio entonces a la enseñanza de vida del día de hoy, la cual denominamos escuchar. Escuchar es una cualidad de liderazgo. Toda la vida hemos escuchado decir que Dios nos dio 2 oídos para escuchar y una boca para hablar, porque el mensaje es que debemos escuchar más de lo que hablamos. Dice refranes del mundo: el que mucho habla, mucho hierra. Y también escuchamos siempre decir que de sabios es escuchar. Y hoy vamos a basarnos en una enseñanza de David. La encontramos en 1 Samuel, capítulo 26, del versículo 1 al versículo 25, donde nos muestra la Biblia cómo David le perdona por segunda vez la vida a Saúl. Tenía David a filo de espada a Saúl para terminar con su vida porque lo estaba persiguiendo, era una amenaza, pero David aplicó cualidades de liderazgo que se han convertido en un legado a tal punto que hoy lo estamos estudiando después de tantos años, porque así es la palabra de Dios, es la misma ayer, hoy y siempre, y hoy vamos a basarnos en esta enseñanza que nos dan las Escrituras en 1 Samuel capítulo 26 del 1 al 25, liderada o protagonizada por David. Por medio de escuchar, los líderes ganan el derecho a hablar a las vidas de su gente. Esta frase que acabo de leer tiene mucho de fondo. ¿Cómo ganamos el derecho de hablarle a nuestra gente? Primero escuchando. Esa es una cualidad de un líder. ¿Y a quiénes necesitamos ganarnos nosotros como gente nuestra para escuchar? Para que nos escuchen. A nuestra familia, a nuestros amigos, compañeros, empleados, socios. Entonces, aquí empezamos con un mensaje profundo de la cualidad de escuchar. Debido a que escuchan, hablan con relevancia. Y a medida que escuchan, muestran amor, compasión y comprensión. Es decir, cuando nosotros escuchamos, estamos impregnando a la otra persona de amor, compasión y comprensión. Así de profundo es la cualidad de escuchar, de aprender a escuchar. Eso genera en nuestro interlocutor un sentimiento de amor, compasión y comprensión. David lideraba bien porque escuchaba bien. Eso es otro tema, hay que escuchar, pero escuchar bien. Vamos a aprender algunos detalles de los que podemos aprender de David, de cómo escuchaba David. 1 Samuel capítulo 26 describe cómo tuvo la oportunidad de quitarle la vida a Saúl por segunda vez. David se acercó sigilosamente al rey mientras éste dormía, pero en lugar de matarlo, David tomó la espada del rey y su jarra de agua y después, desde la distancia, lo confrontó con preguntas. David tuvo a filo de espada a Saúl para terminar con su vida, pero fue sigiloso, fue prudente, fue sabio, le dejó la evidencia de que había estado cerca de él mientras él dormía. A pesar que tenía guardia, no se dieron cuenta, pero él, de manera sabia y de una distancia prudente, una vez que se despertó Saúl, lo confrontó ¿con qué? Con preguntas para tener la oportunidad de escucharlo. David muestra que un líder que escucha posee un amor genuino. ¿Por qué lo hizo? Por amor. ¿A quién? A su rey. Su rey estaba equivocado, pero no dejaba de ser su rey. Vamos a tener en cuenta las siguientes enseñanzas. A ver, primero, el amor genuino no es siempre popular. Sé diferente. ¿Recuerdas a los hombres David? Descontentos, afligidos. Más de una vez le alentaron a mirar por sí mismo y quitarle la vida a Saúl.
pero David se negó. Debemos tener cuidado de cómo interpretamos las circunstancias y de quién aceptamos consejos. Bueno, yo los invito a que lean la Biblia, en este caso, 1 Samuel capítulo 26, del versículo 1 al 25, para que entendamos el contexto de lo que estamos hablando. No lo leo porque pues se nos duplica este video en el tiempo y hoy la gente anda con el afán del mundo y no tiene tiempo para escuchar, y pues queremos hacerlo lo más concreto posible, pero deben usted poner de su parte y leer esta porción de la Biblia para entender de qué estamos hablando, de que David, su pueblo, los que estaban cercanos a él, lo motivaban, lo aconsejaban y lo presionaban para que aniquilara, acabara con la vida de Saúl. Pero David, de manera sabia, supo interpretar las circunstancias, el contexto en el momento que él se encontraba, y fue diferente su manera de expresar amor. Debemos tener cuidado de cómo interpretamos las circunstancias y de quién aceptamos consejos. Hoy vemos generalmente cuando alguien está, por ejemplo, con problemas en su hogar, generalmente a quién se le comparten las dificultades, a la familia, a los amigos o a los compañeros de trabajo. A las personas cercanas se les comparte a veces que se están pasando por dificultades en un divorcio, y generalmente la gran mayoría terminan aconsejando: divórciese, no se deje, no sea boba, no sea bobo, yo no me dejaría, vénguese, y así sucesivamente, siempre dando consejos para dividir. Pero hay que saber de quién recibimos consejos. Si hay personas que reflejan el fruto del Espíritu Santo, que tratan de imitar a Jesús, de personas que se nutren de sabiduría a través de la palabra de Dios, de personas que meditan en oración a Dios, de personas que son testimonio en su forma de actuar, hablar. Tenemos que tener mucho cuidado de quién recibimos consejos. David recibía consejos de que acabara con la vida de Saúl, pero él prefirió apartarse de estos consejos y decidió ser diferente, y le respetó la vida a Saúl. ¿Por qué lo hizo? Vamos a seguir viendo. Segundo, el amor genuino necesita una perspectiva clara. Sé humilde. Después de que David tomase la lanza y la jarra de Saúl, llamó al rey desde cierta distancia. Se sometió y humildemente pidió perspectiva. Preguntó: ¿qué he hecho yo? Preguntó. Nunca podremos amar a las personas correctamente hasta que las veamos con claridad, con los ojos de Dios. Entonces, David le dio la oportunidad a Saúl de que él contestara por qué perseguía a David y diera su punto de vista. Eso le permitió a David hacerse una idea diferente de las circunstancias, del contexto, y le permitió tomar una decisión con sabiduría. Tercero, el amor genuino no es defensivo. Sé paciente. Generalmente confrontamos, generalmente discutimos, generalmente nos ponemos en posición de confrontación, pero David nos enseña que hay que ser, ¿qué? Paciente. David sabía que Dios le puso en esta situación con un propósito y confió en que él lo libraría. David se ofrece a hacer un sacrificio si ha dañado a Saúl o ha hecho algo mal, y esperar a oír la justificación de Saúl. ¿Qué hizo David? Esperó a escuchar la justificación por qué Saúl perseguía a David para matarlo. La impaciencia indica que carecemos de confianza y que queremos nuestros derechos. Entonces es importante arroparnos de humildad, arroparnos de paciencia y de sabiduría.
Cuarto, el amor genuino es poderoso. Sé perdonador. Saúl después se disculpa ante David y admite su maldad. Promete irse a su casa. En este punto, David está sentado en el asiento del conductor. Aún tiene la lanza y la jarra de Saúl, pero las devuelve y perdona todo a Saúl. Igual que David, debemos confiar en que Dios enderece las cosas. Muchas veces somos de corazón duro y no perdonamos. El perdón no es fácil. El perdón es un don que hay que pedirle a Dios que nos dé la virtud, que nos dé el don del perdón para perdonar de corazón. ¿Cuántos hogares se han terminado definitivamente porque no hubo perdón por la falta del otro? O más bien, ¿cuántos hogares también se han restaurado porque hubo el don del perdón? Yo soy un testimonio donde, porque hubo el perdón, después de 9 años de separación y divorcio, Dios permitió la restauración de mi hogar porque se desarrolló el don del perdón. Alguno dirá, ¿cuál es su historia? Bueno, yo publiqué acá, ahí lo pueden buscar, tiempo atrás en YouTube o en Facebook, unos videos que se denominan Me tiré el matrimonio, parte 1, y Me tiré el matrimonio, parte 2. Y ahí yo cuento mi testimonio y por qué Dios permitió la restauración de nuestro hogar. Porque hubo sabiduría, humildad y paciencia por parte de mi esposa, que perdonó mi falta. Y hubo de mi parte también la nobleza, la humildad, la sabiduría de acudir a Dios para que Él me mostrara el camino y pedir perdón. Entonces, acá David vuelve y nos enseña lo mismo, que tenemos que ser perdonador como muestra de un amor genuino, y David le perdonó la vida a Saúl a pesar que Saúl lo perseguía para matarlo. ¿Qué pasos dio David? Observemos los siguientes pasos que David recorrió con Saúl. Eso lo vamos a ver en 1 Samuel capítulo 26. Léanlo por favor en su Biblia, descárguenla en el celular o compren una Biblia para que tengan la Biblia de papel en la que puedan marcar, rayar, subrayar, en fin. Primero, inició el contacto con Saúl y preparó el escenario para la comunicación. Segundo, apeló al sentido del bien y el mal de Saúl. Tercero, hizo preguntas y escuchó la respuesta del corazón del rey Saúl. Cuarto, les pidió que escucharan para poder compartir su perspectiva. Quinto, decidió responsabilizarse de cualquier cosa que él hubiera hecho mal. Sexto, se sometió a sí mismo a Saúl, a pesar que Saúl lo perseguía para matarlo. David se sometió a la autoridad de su rey, del rey Saúl, que era ungido de Dios, razón por la cual también David se abstuvo, porque dijo: yo no voy a manchar mis manos con sangre, acabando con la vida de un ungido de Dios. Si él fue un ungido de Dios, es Dios quien se debe encargar de él. A pesar de que había perdido Saúl el respaldo de Dios, porque si bien es cierto, Dios lo ungió para que fuera rey en su momento, Saúl se apartó de Dios, le dio la espalda y empezó a pecar. Pero dijo David: por más que está pecando, por más que me quiere matar, fue ungido por Dios, no me corresponde a mí hacer la justicia, sino a Dios. Y así es como tenemos que hacer, no tomarnos la ley por nuestras manos, no hacer venganza por cuenta propia, sino por el contrario, dejar que sea Dios quien tome el control de las circunstancias, que la justicia de Dios es perfecta.
Séptimo, ofreció perdón y reconciliación como un acto de confianza en Dios. Todo esto lo vamos a leer en 1 Samuel capítulo 26 del versículo 1 al 25. Y aquí la reflexión es la siguiente, para ti y para mí. ¿Qué hay de ti? ¿Muestras amor por otros al escuchar? ¿Eres alguien que sabe escuchar bien? Esa es una reflexión que hoy me hago yo, pero también la hago para ustedes. Que ustedes en intimidad, en su privacidad, en meditación y oración a Dios, se hagan esa reflexión. ¿Muestras amor por otros al escuchar? ¿Escuchas a tu esposa? ¿Escuchas a tu esposo? ¿Escuchas a tus hijos? ¿A tus padres? ¿A tus compañeros de trabajo? ¿A tus amigos? En fin. Pero no solamente escuchar, ¿escuchas bien? Hay que saber escuchar bien.